Después de la explicación de la sección anterior, podemos decir que ambos tipos de bases de datos son útiles y dependerá del tipo de aplicación que queremos realizar la elección de una u otra. Así que, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar una aplicación de tipo contable, ¿no? Inventario de productos, información de clientes, es probable que el modelo relacional que mejor se adapte a nuestras necesidades sea el relacional. En este tipo de aplicaciones normalmente habrá más de una tabla que tenga relación con el resto, por lo que una base de datos relacional será más útil y podrá representar de una mejor forma los datos de nuestra aplicación. Pero si por el contrario nuestra aplicación necesita de un sistema en el que los datos se vayan a almacenar y que no necesiten relacionarse unos con otros y además no tenemos la certeza de que todos los datos tengan la misma estructura, lo que les mencionaba hace rato con el ejemplo de las cervezas, entonces deberemos de usar una base de datos no relacional. Por ejemplo, puede ser una base de datos en la que solo queramos almacenar las estadísticas de comportamiento de un usuario al visitar un sitio, o una base de datos para recolectar sus datos biométricos. Esta información puede cambiar de una persona a otra, dependiendo de sus dinámicas con el sitio o de su estado de salud y su condición física para los biométricos, por ejemplo. ¿Sí? Otro caso sería la creación de una galería de fotos en Facebook o en Instagram. Cada usuario puede subir la cantidad de fotos que guste sin que existe una estructura determinada. Por ejemplo, si ustedes quieren subir una galería de fotos en Instagram, la única restricción es que nos permite hasta 10. Pero, por ejemplo, si yo quiero subir 5 fotos, pues serán 5, ¿no? No estoy obligado a forzosamente tener que en cada galería poner 5. Puede ser que una vez publique 5, a la siguiente 6, luego 7, luego 8, ¿sí? Entonces, cada usuario en este caso tiene la libertad de subir cuantas fotos quiera, ¿no? Sin que tengan la misma estructura cada vez o por cada usuario, ¿sí? Las estadísticas, por ejemplo, del progreso de una partida de videojuego también sería un buen ejemplo de modelo no relacional, ya que la información de un jugador va a variar de la de otro. Todos estos ejemplos, si se dan cuenta, almacenan la información y no la relacionan entre sí. Digamos que el objetivo es simplemente almacenar y volver a mostrar en el momento que se requiera, ¿no? Por ejemplo, si yo guardé mi partida y hasta dentro de una semana tengo la oportunidad de volver a jugar mi videojuego favorito, pues se va a cargar la partida tal como lo dejé, pero en ese caso, digamos, se carga la información y no necesito hacer relación que si con la partida de mi compañero, que también juega ese videojuego, ¿no? Entonces, por lo anterior, la elección del tipo de base de datos es algo muy importante y que no hay que tomar a la ligera, ¿sí? Por ende, la elección de un sistema gestor de base de datos erróneo nos puede traer consecuencias fatales en el desarrollo, ¿sí? Como ya les había comentado, ¿no? Si nosotros inmediatamente arbitrariamente elegimos, no sé, una base de datos con la que estamos familiarizados y empezamos a crear el código sin previamente hacer este análisis y realizar conceptualmente el diseño de la base, es seguro que retrabajemos y que por ende perdamos nuestro tiempo a la hora de estar programando ya algo que desde el principio no se diseñó correctamente, ¿sí? Entonces, si lo analizan con los ejemplos que les acabo de dar, una principal diferencia entre bases de datos SQL y no SQL es su estructura en la manera en cómo almacenan los datos, ¿no? Mientras que las bases de datos SQL utilizan una estructura organizada, muy cuadrada y relacional, las no SQL utilizan una estructura más flexible y escalable. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, y la elección de una u otra dependerá de las necesidades de nuestra aplicación y el tipo de información, más bien la estructura en cómo queremos almacenar los datos en ella, ¿sí? Entonces, como lo vimos aquí con esta imagen de las cervezas, o sea, yo podría utilizar para un pequeño inventario de cervezas, pues cualquiera de los dos, pero con los ejemplos que les acabo de dar, donde ya les di algunos ejemplos un poquito más reales, ¿no? De aplicaciones que pueden existir, pues ahí podremos tomar justamente la decisión más correcta, ¿sí?
Ahora, vamos a ver algunas ventajas, ¿sí? Que pudieran tener SQL y no SQL, para que así, pues también tengan otros factores para poder tomar la mejor decisión en elegir su sistema gestor de base de datos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar SQL o bases de datos relacionales? Cuando necesitemos relaciones estructuradas. Es decir, si tu aplicación depende de relaciones estructuradas y complejas entre tus datos, es posible que consideremos este tipo de base de datos, ya que nos van a permitir modelar relaciones complejas entre las tablas y utilizar, en este caso, el lenguaje de consulta estructurada, SQL, para ejecutar dichas consultas, ¿no? También cuando requeramos datos estructurados, es decir, cuando, recuerden, sus datos van a tener todos la misma estructura y esta estructura va a estar bien definida y es poco probable que cambie con frecuencia, ¿sí? Ahí también, a nivel, digamos, de estructura y organización del código, de la información, cuando tengamos estas necesidades, pues aquí una muy buena opción será una base de datos basada en SQL, ¿sí? Ya que nos permiten definir esquemas muy rigurosos, o sea, tablas muy cuadradas que nos van a garantizar justamente la integridad de los datos y van a evitar la introducción de datos erróneos o inconsistentes. También cuando necesitemos que la información no se duplique, pues también será muy importante elegir este tipo de base de datos. Ahora, ¿cuándo podríamos elegir bases de datos no SQL? ¿Sí? Bueno, cuando un aspecto importante sea la escalabilidad, es decir, si tu aplicación está destinada a crecer rápidamente y manejar una gran cantidad de datos, es posible que debas considerar este tipo de base de datos, ya que son más escalables que las SQL y se adaptan mejor a grandes cantidades de datos no estructurados. De nueva cuenta te digo, por ejemplo, esto se utiliza mucho en Big Data, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de información, mucha información con diferentes, digamos, estructuras entre cada registro y ahí es cuando nos sirve este tipo de bases no SQL. ¿Sí? Ahora, también cuando los datos no requieran estructura rígida, ¿sí? Es decir, a diferencia de las SQL, cuando nuestras bases no necesiten una estructura bien definida o que vayan a cambiar con frecuencia, es posible, es muy útil que utilicemos bases de datos no SQL porque estas son más flexibles que las SQL a la hora de modelar los datos. Recuerda el ejemplo que te acabo de dar hace poquito de los datos biométricos. No va a ser lo mismo los datos biométricos de una persona, digamos, con buena salud a otra que empieza a tener padecimientos por ciertos valores que quizá no tenga bien, ¿no? Por ejemplo, en su química sanguínea. Entonces, pues yo no le puedo poner esas alteraciones a la persona que está saludable, a la que tiene enfermedades, ¿no? Entonces, eso en un esquema relacional, pues sería empezar a generar más campos en la tabla que a lo mejor para los registros sanos no voy a ocupar. Entonces ahí nos conviene perfectamente un esquema documental que entre cada registro puede aumentar o disminuir la estructura de la información. Y también otro aspecto importante donde podemos utilizar bases de datos no relacionales es cuando necesitemos aplicaciones en tiempo real. Si tu aplicación requiere una respuesta rápido y en tiempo real, es muy importante que consideres este tipo de base de datos, ya que suelen ser más eficientes que las de SQL en términos de rendimiento, escalabilidad y velocidad a la cual van a acceder a los datos, ¿sí? Entonces, para concluir, en última instancia, la elección entre un modelo de base de datos SQL o no SQL, relacional o no relacional, va a depender de las necesidades específicas de tu aplicación y la naturaleza de cómo se van a almacenar los datos. Es importante que evalúes cuidadosamente los requisitos y consideres las fortalezas y las debilidades de cada una de estas opciones para que puedas tomar pues la mejor decisión. Y ahí está. Espero que con esta explicación de los tipos de bases de datos y sus características, bueno, pues tengas
digamos, un panorama más abierto para que cuando tú empieces a modelar un sistema de base de datos, ¿no? Empieces a detectar cuáles son esas necesidades. Necesito relaciones, transacciones, una estructura muy rígida, entonces será SQL. Necesito velocidad en el acceso de los datos, la información va a variar, ¿no? La estructura de un registro a otro. Necesito manejar una gran cantidad de información, ¿sí? No necesito relaciones, entonces te vas por las bases no relacionales. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí esta sección. Y yo te veo en la siguiente, donde ya vamos a entrar en algunos conceptos que, independientemente del tipo de base de datos que elijas, son importantes para el trabajo a la hora de modelar y diseñar tu base de datos. Te veo en la siguiente sección.